Se suponía que la graduación era el momento en que todo finalmente tendría sentido. La prueba de que todas esas horas no remuneradas, noches en vela y sacrificios silenciosos me habían ganado un futuro en el negocio de mi familia. En cambio, 3 días después de cruzar aquel escenario, abrí una delgada carpeta en la oficina de mi padre y me di cuenta de que mi futuro ya había sido entregado. No a un comprador, no a un socio, a mi hermana. Cuando confronté a mis padres, mi papá evitó mi mirada. Mi mamá no. Me miró con la misma expresión tranquila que usaba al tomar decisiones finales y dijo: Harper, solo eres hábil con las manos, no con el cerebro. Esa frase borró años de lealtad de un solo aliento. Así que dejé de trabajar semanas de 60 horas sin cobrar. Dejé de solucionar problemas que nadie más podía resolver. Y cuando mi padre finalmente llamó, con la voz temblorosa, pidiéndome que salvara a nuestro cliente más importante, comprendí la verdad que nunca planearon. No le dieron el negocio a mi hermana. Lo regalaron porque pensaron que yo siempre guardaría silencio. Mi nombre es Harper Collins, y durante la mayor parte de mi vida, pensé que la lealtad era algo con lo que te ganabas tu lugar. Crecí dentro del taller de nuestra familia. No como una visitante, no como una niña que pasaba después de la escuela para divertirse, sino como parte de la maquinaria misma. Los sonidos del metal rechinando y los motores zumbando me eran más familiares que la música. El olor a aceite se adhería tan profundamente a mi ropa que, incluso después de lavarla, me seguía a las aulas y, más tarde, a los dormitorios de la universidad. Mientras otros chicos hablaban de fines de semana y vacaciones, yo aprendí a detectar pequeños problemas antes de que se convirtieran en costosos. Aprendí a mantener la boca cerrada y las manos ocupadas. Para cuando tenía 16 años, conocía el flujo de trabajo mejor que la mayoría de los adultos en el taller. Los empleados acudían a mí cuando las máquinas se atascaban o los pedidos salían mal. Incluso cuando mi padre estaba a solo 3 metros de distancia, nunca lo cuestioné. Lo tomé como una señal de que era necesaria, de que importaba. A mi padre, Richard Collins, le encantaba hablar de legado. Decía la palabra a menudo, como una promesa: legado, familia, sacrificio. Hablaba de lo afortunados que éramos de tener algo propio, algo construido desde cero. Cuando hablaba con los clientes, su voz era firme y segura. Cuando me hablaba a mí, generalmente era sobre lo que aún quedaba por hacer. Mi madre, Elaine, era diferente. A ella no le importaba mucho el taller en sí. Le importaba cómo se veía desde fuera. Líneas limpias, una marca fuerte, las personas adecuadas viendo la versión correcta de nuestra familia. Creía que el éxito era frágil y debía gestionarse con cuidado. Con ella, nunca se decía nada directamente. Las expectativas flotaban en el aire, tácitas pero pesadas, y aprendí rápidamente que decepcionarla significaba volverme invisible. Luego estaba mi hermana menor, Madison. Madison nunca perteneció al taller como yo. Pasaba por él como una invitada. Llevaba zapatos limpios que nunca acumulaban polvo. Sus manos siempre estaban suaves, siempre vacías. Cuando los clientes visitaban, aparecía sin esfuerzo, sonriendo en los momentos adecuados, riendo de los chistes correctos. Sabía cómo parecer importante sin ensuciarse nunca. Mis padres la miraban de manera diferente, con orgullo, con anticipación. Cuando me miraban a mí, no había anticipación, solo suposición. Yo era la que se quedaría hasta tarde. Yo era la que se encargaría. Yo era a la que no era necesario pedirle nada. Los fines de semana no eran días libres. Eran turnos más largos. Los veranos no eran descansos. Eran la prueba de que estaba aprendiendo a ser responsable. Cada vez que preguntaba por un sueldo, lo descartaban. Es para la familia. Ya te volverá. Estás construyendo algo. Así que me quedé. Trabajé semanas de 60 horas mientras equilibraba las clases. Me salté eventos sociales. Me decía a mí misma que el descanso era para la gente a la que no le importaba tanto como a mí. Cada vez que un proyecto tenía éxito, mis padres elogiaban el negocio. Cuando algo salía mal, silenciosamente se convertía en mi problema a resolver. Madison, mientras tanto, era presentada a los clientes como el futuro.
Se sentaba en reuniones a las que yo no era invitada. Hablaba con frases pulidas que reconocía de mi madre. Nadie dijo nunca que no podía estar allí. Simplemente, nunca me lo pidieron. Aún así, yo creía. Creía que una vez que me graduara, una vez que volviera con un título, las cosas cambiarían. Imaginaba ser vista no solo como útil, sino como capaz. Imaginaba sentarme a la mesa en lugar de estar de pie detrás de ella. Imaginaba que todos los años de silenciosa resistencia significaban algo. No me di cuenta de que, en mi familia, mi papel ya había sido decidido y demostrar mi valía nunca iba a cambiarlo. Durante mucho tiempo, la graduación fue lo que me mantuvo en marcha. Cada vez que el agotamiento se apoderaba de mí, cada vez que me dolían tanto las manos que tenía que sentarme en mi camioneta unos minutos antes de conducir a casa, me decía a mí misma que era temporal. Solo supera esto. Solo termina la escuela. Una vez que tuviera el título, una vez que regresara con algo oficial en mis manos, las cosas serían diferentes. Tenían que serlo. No estudié solo para aprobar. Estudié para arreglar lo que había visto romperse silenciosamente durante años. Aprendí sobre sistemas, logística, planificación, el tipo de estructuras que evitaban que las empresas colapsaran bajo presión. En clase, me encontraba pensando constantemente en nuestro taller. ¿En cuánto tiempo perdíamos arreglando los mismos problemas una y otra vez? ¿En cuántos retrasos se podrían haber evitado si alguien se hubiera molestado en dar un paso atrás y mirar el panorama general? Escribí trabajos que bien podrían haber sido los planos para el futuro de nuestra empresa. Cuando llegó la graduación, mis padres se sentaron en primera fila. Mi papá aplaudió fuerte cuando dijeron mi nombre. Mi mamá sonrió para las fotos. Madison me abrazó después y me dijo que estaba orgullosa. Su teléfono ya estaba en ángulo para una foto. Pensé que ese momento significaba algo. 3 días después, estaba de vuelta en el taller. Mismo suelo, mismo ruido, mismas expectativas. No se programó ninguna reunión. No hubo ninguna conversación. No me preguntaron qué había aprendido o qué pensaba que podíamos mejorar. Me puse el delantal como siempre y me puse a trabajar, esperando el cambio que nunca llegó. En cambio, la carga de trabajo aumentó. Los proyectos se acumularon. Los plazos se ajustaron. Las semanas de 60 horas regresaron como si nada hubiera cambiado. El pago todavía llegaría más tarde. Cuando presenté ideas, pequeños ajustes al principio, con cuidado de no sonar arrogante, mi padre asintió y dijo que lo pensarían. Mi madre me recordó que el cambio llevaba tiempo. Madison, mientras tanto, comenzó a aparecer más. No se quedaba mucho tiempo. No trabajaba en el taller. Llegaba alrededor del mediodía, sonreía a los clientes, tomaba fotos de las piezas terminadas y se iba. Más tarde, veía esas fotos en línea, con leyendas que elogiaban la visión y el liderazgo. Mis padres compartían cada una de ellas. La primera vez que realmente lo asimilé fue durante un problema con un cliente que resolví tarde una noche. Una entrega había salido mal y me quedé hasta casi la medianoche arreglándolo. A la mañana siguiente, mi padre agradeció a Madison delante del equipo por manejar la situación tan bien. No lo corregí. Me dije a mí misma que fue un error. Me dije a mí misma que el reconocimiento no era importante. Me dije a mí misma que fuera paciente, pero la paciencia comenzó a sentirse menos como una virtud y más como una trampa. Empezaron a celebrarse reuniones sin mí. Nada dramático, solo conversaciones que se detenían cuando yo entraba. Decisiones ya tomadas para cuando me enteraba de ellas. Correos electrónicos en los que solían ponerme en copia llegaban después de los hechos, si es que llegaban. El nombre de Madison aparecía con más frecuencia en lugares donde el mío nunca lo hizo. Lo sentí antes de entenderlo. Algo estaba cambiando silenciosa y deliberadamente, y yo estaba en medio de ello, todavía trabajando, todavía dando, todavía esperando, mientras el futuro que pensé que me había ganado se estaba moldeando sin mí. Al principio, pensé que lo estaba imaginando. Que tal vez el agotamiento me estaba volviendo sensible. Que tal vez así era el crecimiento. Más responsabilidad, menos tranquilidad.
Me dije a mí misma que las familias no conspiraban contra los suyos. No apartaban silenciosamente a alguien después de tomar todo lo que tenían para dar. Pero las señales seguían acumulándose. Las conversaciones se detenían cuando entraba en una habitación y luego se reanudaban a puerta cerrada. Las llamadas de los proveedores que solían llegarme directamente se desviaban de repente a través de la oficina. Los correos electrónicos de los clientes quedaban sin respuesta hasta que Madison respondía con mensajes cuidadosamente redactados que sonaban impresionantes pero decían muy poco. Cuando surgían problemas, todavía llegaban a mí, pero sin reconocimiento, sin crédito, sin discusión. Empecé a notar con qué frecuencia no aparecía mi nombre. Primero fue en las cosas pequeñas. Invitaciones de calendario que nunca llegaban. Discusiones de estrategia de las que me enteraba después de que se tomaran las decisiones. Archivos que solían compartirse abiertamente ahora estaban etiquetados como internos. Nadie me dijo que estaba excluida. Simplemente ya no se me consideraba necesaria para ser incluida. La noche en que todo finalmente encajó, el taller estaba inusualmente silencioso. La mayor parte del equipo se había ido temprano después de una gran entrega, y el zumbido de las máquinas se sentía más fuerte en el espacio vacío. Mi padre me había pedido que cogiera unos papeles del seguro antes de irme, algo rutinario que había hecho cientos de veces. Sabía exactamente dónde guardaba los documentos. Al abrir el archivador, unas cuantas carpetas se deslizaron hacia adelante. Una de ellas se detuvo a medio salir. Una etiqueta limpia y mecanografiada me llamó la atención: planificación interna. Me dije a mí misma que no mirara. Me quedé allí un largo momento, con la mano apoyada en el borde del cajón, el corazón latiéndome más fuerte de lo que debería. No estoy espiando, razoné. Ya se me confía todo lo demás. Sea lo que sea, no puede importar tanto. La abrí de todos modos. Al principio, las palabras se volvieron borrosas. Mis ojos recorrieron la página sin entender, de la misma manera que lees algo que no estás emocionalmente preparado para procesar. Luego, ciertas frases comenzaron a destacar: estructura de propiedad, cronograma de transición, realineación de liderazgo. El nombre de Madison aparecía una y otra vez. El mío aparecía una vez, bajo una sección titulada El rol de soporte en fase de eliminación. Lo leí de nuevo, más despacio esta vez, esperando haber entendido mal. No lo había hecho. No era un borrador. No era una posibilidad. Era un plan detallado, deliberado, ya en marcha. Fechas, responsabilidades, un futuro trazado cuidadosamente conmigo, colocada exactamente donde me querían: útil, silenciosa y temporal. El aire en la habitación se sintió más pesado. Las luces zumbaban sobre mí, de repente demasiado fuertes. Cerré la carpeta y la volví a colocar exactamente donde había estado, mis manos temblando a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Fue entonces cuando la verdad finalmente se asentó. No estaba siendo ignorada. No estaba siendo infravalorada por accidente. Estaba siendo borrada a propósito. Fui a casa esa noche y me quedé despierta mirando al techo, repasando cada conversación que había tenido con mis padres. Cada vez que me decían que fuera paciente. Cada vez que me pedían que ayudara solo un poco más. Todo encajaba demasiado bien como para ignorarlo. Por la mañana, algo dentro de mí había cambiado. No era ira. Todavía no. Algo más silencioso, más pesado. La creencia de que si trabajaba lo suficiente, eventualmente sería elegida, se había ido. A la mañana siguiente, volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Mismos vaqueros, mismas botas, mismos saludos silenciosos al equipo mientras cruzaba el taller. Desde fuera, me veía exactamente igual. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. La esperanza que me había impulsado durante años, la creencia de que la resistencia finalmente sería recompensada, se había ido. Y sin ella, todo se sentía diferente. No renuncié. No confronté a nadie. No levanté la voz ni hice exigencias. Simplemente dejé de cargar con lo que nunca fue mío. Cuando el reloj marcó el final del día, limpié mi estación, apagué la luz sobre mi banco y me fui.
sin quedarme más tiempo, sin revisar correos electrónicos desde mi teléfono en el camino a casa. Si surgía un problema fuera de horario, lo documentaba y lo dejaba para la mañana siguiente. Si una entrega se retrasaba, reenviaba la información en lugar de reorganizar todo mi horario para solucionarlo yo misma. No saboteé nada. Seguí las reglas con precisión. Al principio, nadie se dio cuenta. Los sistemas que había construido durante años no colapsaron de inmediato. Se estiraron. Absorbieron la tensión como siempre lo habían hecho porque yo los había diseñado para ello. Pero sin mí interviniendo constantemente para pulir los bordes, pequeñas ineficiencias comenzaron a aparecer. Un proveedor llamó pidiendo una aclaración sobre especificaciones que yo solía manejar. Dirigí la llamada a la oficina. Un cliente envió un correo electrónico tarde una noche con preguntas técnicas. Respondí cortésmente a la mañana siguiente e incluí a la gerencia en lugar de responder directamente. Las reuniones se hicieron más largas. Las decisiones se estancaron. Observé desde la barrera cómo problemas que solía resolver en minutos se convertían en discusiones de una hora. Fue incómodo de presenciar. Eran personas que respetaba, trabajadores que habían estado a mi lado durante años. La culpa se colaba en los momentos de silencio, tentándome a volver a mi antiguo papel para arreglar las cosas antes de que alguien sintiera el impacto. Pero me recordé a mí misma la carpeta, el plan, el hecho de que el sistema había sido construido para funcionar con mi silencio. Si seguía amortiguando las consecuencias, nada cambiaría jamás. Fuera del taller, algo inesperado comenzó a suceder. Un proveedor con el que había trabajado durante años me apartó durante una recogida de rutina. ¿Todavía piensas quedarte a largo plazo?, preguntó casualmente. Cuando dudé, asintió como si ya supiera la respuesta. Hagas lo que hagas, dijo, eres buena. La gente se da cuenta. Unos días después, un cliente me envió un correo electrónico privado, agradeciéndome un proyecto reciente y preguntándome si alguna vez consideraría trabajar de forma independiente. No respondí de inmediato. Aún no estaba lista. Pero por primera vez desde la graduación, me permití considerar la posibilidad de que mi futuro no tuviera que existir dentro de un lugar que ya había decidido que yo no pertenecía. Y justo cuando ese pensamiento se asentó, sonó mi teléfono. El nombre de mi padre iluminó la pantalla. Mi padre no solía llamarme directamente durante las horas de trabajo, así que cuando su nombre iluminó mi teléfono, supe que algo andaba mal. Harper, dijo en el momento en que contesté. Su voz era tensa, controlada, pero forzada. Tenemos una situación. Me apoyé en mi camioneta, con el motor aún apagado, viendo el polvo flotar a través de las puertas abiertas del taller. Durante años, ese sonido, el bajo zumbido de las máquinas, el raspar de las herramientas, se había sentido como un hogar. ¿Qué tipo de situación?, pregunté. Nuestro cliente más importante tiene inquietudes, dijo. Están haciendo preguntas, técnicas, cosas que normalmente solo manejas tú. Esperé. Preguntaron específicamente por ti, añadió en voz baja. Por un momento, no dije nada. No intentaba demostrar nada. Estaba escuchando la forma en que su voz cambiaba cuando necesitaba algo de mí. El pánico que intentaba, sin éxito, ocultar. He documentado todo, dije finalmente. Está todo en el sistema compartido. Hubo una pausa, luego una exhalación brusca. No quieren documentos, dijo mi padre. Quieren tranquilidad. ¿Tranquilidad? La palabra casi me hizo reír. Te devuelvo la llamada, dije, y terminé la llamada antes de que pudiera decir más. Esa noche era nuestra cena familiar habitual. La misma casa en la que crecí. La misma mesa pulida hasta reflejar las cálidas luces del techo. Normalmente, llegaba temprano para ayudar. Esa noche, llegué exactamente a tiempo. Mi madre, Elaine, estaba colocando los platos cuando entré. Levantó la vista, sonrió brevemente y luego volvió a mirar hacia abajo, ajustando una servilleta que no necesitaba ajuste. Mi hermana Madison llegó después, perfectamente arreglada, con el teléfono ya en la mano. Mi padre la siguió, llevando una botella de vino como si no pasara nada en el mundo. Nos sentamos.
Hubo una charla trivial. Madison mencionó una publicación reciente que había tenido mucho éxito. Mi madre asintió con aprobación. Mi padre comentó sobre el tiempo. Todo se sentía ensayado, como una escena que habían practicado sin mí. Metí la mano en mi bolso y coloqué una delgada carpeta en el centro de la mesa. Nadie la tocó. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre. ¿Sabes lo que es?, dije. La mano de mi madre se detuvo. Los ojos de Madison se desviaron hacia la carpeta y luego de vuelta a su teléfono. La abrí en la página que había memorizado y la deslicé más cerca de ellos. Encontré esto por accidente, dije con calma. Pero explica muchas cosas. Mi padre se inclinó hacia adelante, leyendo. Su mandíbula se tensó. Mi madre no miró la página. Me miró a mí. Esto es planificación de negocios, dijo con calma. No debías verlo todavía. ¿Todavía?, repetí. Entonces, había un momento en que planeaban decirme que me estaban eliminando gradualmente. Madison finalmente levantó la vista. Estás exagerando, dijo, su tono ligero, casi aburrido. Es solo estructura. Una estructura que te lo da todo a ti, dije, volviéndome hacia ella. Y no me da nada a mí. Mi padre abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Mi madre suspiró, un sonido cargado de una decepción practicada. Harper, dijo, siempre has sido hábil con las manos. Esa es tu fortaleza. Pero el liderazgo requiere un tipo diferente de mente. Ahí estaba. La frase que había escuchado en pedazos toda mi vida, finalmente dicha sin rodeos. ¿Quieres decir que soy útil?, dije lentamente. Pero no valiosa. Eso no es lo que dije. Mi padre intervino rápidamente. Es exactamente lo que dijiste, respondí. Solo que repartido a lo largo de los años. La mesa quedó en silencio. Entonces, el teléfono de mi padre vibró. Miró la pantalla, frunció el ceño y se levantó. Tengo que contestar esto. Se apartó, su voz bajando de tono al responder. Vi cómo se tensaban sus hombros, vi cómo el color desaparecía de su rostro. Cuando regresó, con la botella de vino olvidada en la encimera, su expresión era diferente. Es el cliente, dijo. No se sienten cómodos procediendo. Madison se burló. Están de farol. No lo están, espetó mi padre, y luego se contuvo. Se volvió hacia mí. Te están pidiendo a ti. Dijeron que si no estás involucrada, lo reconsiderarán. Lo miré a los ojos. Te dije que todo lo que necesitas está documentado. No quieren documentos, dijo. Quieren a la persona en la que confían. Mi madre nos miró, la confusión parpadeando en su rostro. ¿Qué significa eso? Significa, dije en voz baja, que la relación era conmigo. No con la marca, no con la imagen. Conmigo. Madison se rió, un sonido agudo e incrédulo. Eso es ridículo. Trabajan con quien cumple, respondí. ¿Quién contesta sus llamadas por la noche? ¿Quién arregla las cosas antes de que se conviertan en problemas? Mi padre se frotó la frente. Harper, necesitamos que intervengas solo esta vez. La ironía casi me hizo sonreír. ¿Y después de que arregle esto?, pregunté. Vuelvo a ser eliminada gradualmente. Podemos reconsiderarlo, dijo con debilidad. Mi madre se inclinó hacia adelante. Estás siendo egoísta. Esto nos afecta a todos. No, dije con calma. Esto afecta al sistema que vosotros construisteis. Otra vibración. Mi padre revisó su teléfono de nuevo. Su mano temblaba. Se retiran, dijo. Con efecto inmediato. Madison se levantó. Eso es imposible. Enviaron la notificación, respondió él. Han terminado. La habitación se sintió más pequeña, el aire más pesado. Mi padre me miró como si me estuviera viendo claramente por primera vez, y demasiado tarde. Podrías detener esto, dijo. Negué con la cabeza.
No, respondí. No podría. Ya no. El silencio que siguió no fue ruidoso. Fue definitivo. No salí de esa casa enfadada. Eso me sorprendió incluso a mí. Recogí la carpeta, la deslicé de nuevo en mi bolso y me levanté lentamente. Mi padre extendió la mano como si quisiera detenerme, luego dudó, su mano flotando en el aire antes de caer a su lado. Nadie me siguió hasta la puerta. Nadie se disculpó. Nadie intentó explicar. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. A la mañana siguiente, no aparecí en el taller. En cambio, me senté en la mesa de mi cocina con un cuaderno y escribí cada responsabilidad que había absorbido silenciosamente a lo largo de los años. Relaciones con clientes, supervisión técnica, arreglos de emergencia, resolución de problemas fuera de horario. La lista era más larga de lo que esperaba. Verla escrita en tinta hizo que mi pecho se oprimiera, no de orgullo, sino de claridad. Al mediodía, mi teléfono empezó a sonar. Primero mi padre, luego mi madre, luego Madison. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Cuando finalmente respondí, no fue con emoción. Fue con estructura. Envié un correo electrónico breve, profesional y tranquilo. Expliqué que, con efecto inmediato, ya no proporcionaría trabajo no remunerado, consultoría informal o soporte de emergencia. Cualquier participación futura requeriría un acuerdo por escrito que describiera la compensación, la autoridad y el alcance de la responsabilidad. Nada dramático, nada amenazante, solo límites. Mi madre respondió primero. Dijo que estaba siendo fría, que estaba destrozando a la familia, que estaba eligiendo el dinero por encima de la lealtad. No discutí. Reenvié su respuesta a mi abogado. Porque aquí estaba la verdad que había evitado durante años. La lealtad sin protección no es amor, es exposición. Y yo había estado expuesta durante mucho tiempo. En los días siguientes, las consecuencias se extendieron. Los proveedores comenzaron a pedir confirmaciones que nadie podía dar. Los clientes solicitaron reuniones que seguían posponiéndose. Los correos electrónicos internos se hicieron más largos, más frenéticos. El sistema que había apoyado silenciosamente no colapsó de golpe. Se estancó, se tensó y comenzó a mostrar exactamente cuán dependiente había sido de alguien a quien se negaban a reconocer. Mi padre volvió a llamar, esta vez más tranquilo, más mesurado. Hablemos, dijo. Podemos arreglar algo. Podemos, acepté, a través de abogados. Eso terminó la llamada. Terminé de documentar todo a lo que ya me había comprometido de manera limpia, cuidadosa y responsable. No dejé un caos detrás. Dejé claridad. Y cuando mi traspaso final estuvo completo, me alejé sin dar portazos ni quemar puentes, solo cerrando uno. Por primera vez desde la graduación, mis días fueron tranquilos, inquietantes al principio, luego pacíficos. Dormí toda la noche. Comí sin revisar mi teléfono. Sentí que mis hombros se relajaban, la tensión drenando lentamente de un cuerpo que había estado preparado durante años. No gané nada de mi familia, pero recuperé algo mucho más importante, mi tiempo, mi autonomía y el derecho a decidir qué daría y qué ya no regalaría. El silencio no duró para siempre. Aproximadamente una semana después de alejarme por completo, llegó un correo electrónico de un nombre que reconocí, pero con quien nunca había hablado fuera del trabajo. Laura Bennett, alguien con quien solo había tratado profesionalmente, alguien que había observado cómo manejaba los problemas sin conocer nunca la historia completa detrás de ellos. No preguntó por mi familia. No preguntó por las consecuencias. Preguntó por mi disponibilidad. Nos reunimos para tomar un café un martes por la mañana. Sin ruido de taller, sin urgencia, sin expectativas de que probara mi lealtad antes de ser tomada en serio. Escuchó mientras le explicaba lo que hacía, cómo pensaba, cómo abordaba sistemas que ya estaban bajo presión. Cuando terminé, asintió una vez y dijo algo tan simple que casi me tomó por sorpresa: eso es exactamente lo que necesitamos. Los términos eran claros. Un salario justo, autoridad definida, límites reales, sin emergencias nocturnas disfrazadas de favores, sin promesas vagas sobre el futuro. Todo estaba por escrito.
Todo fue respetado. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que mi calendario me pertenecía. No me despertaba con pavor en el pecho. No me sentía culpable por salir del trabajo a tiempo. Noté cosas que no había notado en años. Lo silenciosas que podían ser las mañanas. Lo mejor que sabía la comida cuando se comía despacio. Cómo se sentía mi cuerpo cuando no estaba constantemente preparándose para la siguiente crisis. Mi teléfono sonaba con menos frecuencia. Cuando lo hacía, yo elegía si contestar. Mis padres todavía intentaban contactarme, sus mensajes rodeando la verdad sin aterrizar nunca en ella. Mi padre hablaba de arrepentimiento sin nombrarlo. Mi madre hablaba de familia sin reconocer el daño. Madison publicaba más que nunca, leyendas seguras, imágenes pulidas, pero algo en ella se sentía más delgado ahora, más ruidoso, como una reafirmación para sí misma. No respondí, no por rencor, sino por claridad. Me di cuenta de que no necesitaba su reconocimiento para validar lo que ya sabía. Había construido valor silenciosamente durante años. Había sobrevivido a ser ignorada, minimizada y subestimada. Y ahora, finalmente, estaba en un lugar donde nada de eso me definía. No estaba empezando de nuevo. Estaba empezando libre. Solía creer que ser necesaria era lo mismo que ser valorada. Que si simplemente trabajaba más duro, me quedaba más tiempo, sacrificaba más, eventualmente alguien me miraría y diría, perteneces aquí. Construí todo mi sentido de valía en torno a esa idea. Incluso cuando seguía costándome el sueño, la paz y la dignidad, alejarme me obligó a ver la verdad. No me iba porque fuera débil. Me iba porque finalmente entendí mi valor. Mi familia no colapsó de la noche a la mañana. Se ajustaron lentamente, dolorosamente, de maneras que ya no me sentía responsable de gestionar. Algunos días, la culpa todavía intentaba regresar, pero no duraba. Me recordaba a mí misma que protegerme no era una traición. Era supervivencia. Y la supervivencia, aprendí, puede ser silenciosa. Sin gritos, sin venganza. Solo la decisión constante de dejar de entregarte a personas que confunden el acceso con el derecho. Hoy, mi trabajo es respetado, mi tiempo está protegido y mi futuro ya no depende de que alguien más decida elegirme. Si esta historia te suena familiar, si alguna vez te han dicho que eras útil pero no valioso, recuerda esto, no necesitas permiso para abandonar un lugar que sigue haciéndote daño. No le debes lealtad a un sistema construido sobre tu silencio. A veces, lo más valiente que puedes hacer no es quedarte. Es elegirte a ti mismo y caminar hacia adelante sin mirar atrás.